Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de español. Para ello, vamos a iniciar con esta presentación. Vamos a ver la fase 2, escribir el primer borrador. El tema es, se escribe cuentos de un género de tu preferencia, ¿sí? El género que ustedes seleccionaron ayer, sobre ese cuento, sobre ese género, van a escribir un cuento inventado por ustedes, no lo van a copiar de ningún lado. Recuerden, todos aprendemos de todos. Escritura y recreación de narraciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos da un ejemplo del subgénero policíaco. Ustedes, el subgénero que hayan utilizado, van a trabajar con estos elementos. Tiene que tener un título, los personajes, un planteamiento, un conflicto, el desarrollo, el clímax y desenlace. Y aquí viene un ejemplo. Título de la narración, El misterioso caso de Missy Fu. Los personajes principales es un investigador, una víctima y sospechosos. El planteamiento se presenta al protagonista llamada Jimena, que es una joven que vive con su mamá y hermanas. Desde el inicio se hace evidente que tiene un agudo sentido detectivesco cuando busca su ropa perdida entre las cosas de sus hermanas. El conflicto es de que un día la protagonista recibe de manera inesperada un mensaje de una antigua amiga. En él le pide ayuda para resolver un misterio, pero no le ofrece mayor información. Todo esto va en la introducción del cuento. En el desarrollo es donde se cuenta toda la historia, todo lo que pasa, ¿sí? De manera resumida, en este ejemplo dice, cuando se reencuentran, la amiga le pide ayuda para buscar a su gato perdido, el cual pudo haber sido robado por vecinos. El cuento, después de contar toda la historia, tiene un clímax, el punto más importante, ¿sí? El que más llama la atención. Y por último, un desenlace, un final, ¿sí? Con esto va concluyendo la historia. De manera resumida, en este ejemplo dice, después de una minuciosa investigación en la zona y de evaluar el comportamiento de los sospechosos, la protagonista deduce que el gato escapó por el descuido de un trabajador temporal y se encuentra atrapado en un contenedor de basura. Este ejemplo es del subgénero policíaco. Ustedes lo van a hacer del subgénero que hayan escogido o seleccionado. Explicando un poquito más, ¿qué es el planteamiento? El planteamiento es donde se presentan los personajes que participan en el cuento o narración. Sobre todo se menciona quién es el personaje principal. Se describe a los personajes con más claridad. Si queremos enfatizar algo, no se deja la imaginación, sino se menciona en la introducción o planteamiento del cuento. También se puede escribir en esta parte el lugar en donde se desarrolla la historia, los escenarios, el tiempo. Es decir, que es la parte inicial del cuento, la introducción. En el desarrollo y conflicto encontramos que se narra todos los sucesos o acontecimientos de los personajes y se presenta el conflicto en sí, cuál es el punto que se va a resolver en esa historia o cuento. El conflicto narrativo es una oposición de bandos o puede ser de ideas, ¿sí? Alguien puede crear algo bueno y el bando contrario puede crear algo malo, ¿no? O se oponen simplemente ideas, aunque no sea algo bueno o malo en sí, sino son ideas que se oponen. Ese sería un conflicto narrativo. También el cuento tiene el clímax y desenlace, como ya les decía, es la conclusión de la historia. El clímax es el punto más alto, más álgido, de más alta tensión que se sitúa siempre en el final de la historia. Y un desenlace, pues es el final. Es una serie de acontecimientos donde va el clímax, pero también van todas las situaciones que nos llevan a una conclusión o a resolver el conflicto planteado que había entre algunos personajes o en la historia en sí, ¿no? Es el final del cuento. Estos puntos los tienen que poner, tiene que llevarlo su historia narrativa, su cuento. Recuerden que es inventado por ustedes.
lo que ustedes quieran poner, lo que venga a su imaginación, no lo van a copiar de ningún lado. Por eso la tarea es, escribe de forma libre el primer borrador de tu cuento. Después viene el siguiente formato. Ustedes lo van a escribir libre, sin seguir ningún paso. Ustedes llenen, escriban su historia, sus ideas y después le van a dar forma y van a ver que tenga todos los elementos que a continuación les menciono. El título de su narración, los personajes principales, el planteamiento, el conflicto, el desarrollo, el clímax y desenlace y por último el autor, que son ustedes. Recuerden, van a poner los datos de su cuento, dice de tu cuento, no lo van a copiar de otro lado, del cuento que ustedes inventaron, ¿sí? Entonces, chicos, pueden volver a revisarlo y quiero que me escriban su cuento. Quiero su primer borrador, porque sobre esto vamos a seguir en las siguientes fases. Bye, bye, chicos. Que pasen buen día.